¿Cuál debe ser para Sábato la actitud que debería asumir la sociedad en su conjunto ante esta realidad que es tan negativa? Bueno, yo ya lo dije eso al pasar en momentos anteriores. Creo que hay que revertir, directamente revertir. Ya la concepción iluminista y progresista, ya vemos los resultados trágicos, porque ahora son trágicos, que ha traído. Si hay tiempo, me vuelvo a repetir esta cosa que es bastante funeraria casi. Si hay tiempo en el planeta está siendo destruido por ácidos sulfúricos, nítricos, mercurio, plomo, ácido carbónico, el arrasamiento de las selvas, como el Amazonas. El Amazonas, es decir, el Mato Grosso daba el 60% del oxígeno mundial para el planeta. Está siendo arrasado. Están arrasando todos los bosques. Es decir, el planeta está siendo destruido físicamente por obra del famoso progreso. Eso es el famoso progreso que se escribía con mayúscula. Esas palabras siempre empiezan con mayúscula, siguen después con minúscula y finalmente con tristes comillas e irónicas comillas. Ahora se terminó. Schopenhauer dijo una frase que la repito porque es ilustre y no se puede mejorar. Dice, hay épocas en la historia en que el progreso es reaccionario y la reacción es progresista. La retomó Nietzsche. A eso me refiero. Acá, la juventud. Acá el problema es la juventud. Porque son los que van a sufrir el problema y no nosotros que estaremos muertos y enterrados. La juventud tiene el deber de replantearse este problema porque si se lo hace de una manera que puede ser eficaz, por ejemplo, yo he pensado ya más de una vez en una resistencia pasiva, un poco distinta a la que hizo Gandhi, pero con la cual, con una rueca, venció al imperio más poderoso de la época. Y dio la libertad, no a una nación homogénea, a un territorio donde hay 50 naciones y 50 lenguas que se detestan entre sí. Gracias a la posición pacifista de no violencia. Con la violencia no va, la violencia es lo habitual. Justamente es la no violencia la que va a salvar. Si la juventud tiene el coraje y la imaginación para hacer desde ya una resistencia organizada, así como empezó un poco, un poco entre bromas de mucha gente, los partidos verdes, pero ahora más lejos, una resistencia al progreso, una vuelta a las comunas, a las pequeñas comunas, despojando, deshaciendo las grandes megalópolis que han llevado a todo esto, y en contra de todas las medidas que ellos consideran, los hombres de ciencia consideran que es el futuro de la humanidad cuando es el pasado. Se va acercando el momento de las conclusiones. Ya volvemos. En este programa va a haber dos conclusiones. Aparte de la mía, que ya es habitual en el programa, forma parte del programa, va a haber una conclusión de lujo a cargo de Ernesto Sábato. Nos quedan muy poquitos minutos, pero para un par de preguntitas de la tribuna. Vos sos... Yo soy Gonzalo Rojas, estudio Ciencias Políticas y soy militante político también. Por eso quería contarle que hay un informe suyo que tomó la forma de libro, ¿no?, que marcó a muchos de mi generación, que es el informe del CONADEP. No es un informe mío, es un informe de una comisión. Bueno, pero que tomó el nombre de Informe Sábato, fue conocido popularmente. Yo hice el prólogo solamente. Bueno, en ese sentido, yo quiero preguntarle a usted qué siente en estos momentos en que nuevamente hay amenazas a periodistas o a estudiantes, qué siente luego de haber publicado este trabajo y qué balance hace de ese trabajo que por lo menos no había sido nombrado anteriormente en el programa, ¿no? Mire, yo en un momento dado, después de haber trabajado 9 meses
en una cosa trágica y horrible. Yo pensaba, cuando me levantaba, ahora empieza la pesadilla, una especie de pesadilla al revés, con los testimonios. Cuando pasaron ciertas cosas después dije, ¿para qué diablos hemos hecho este trabajo? Y entonces alguien en Clarín o en La Nación, no sé, me respondió una carta y dice, para mucho. Un periodista alemán del diario Die Zeit, que es un gran diario alemán, me dijo, nosotros desgraciadamente no tuvimos un nunca más. El nunca más fue leído por millones de personas. Leído es excesivo, ojeado, no se puede leer el libro, es terrible. Pero creó una conciencia, sirvió para algo. Fíjese que los conatos que hubo después de golpe de Estado fracasaron porque hasta mujeres embarazadas con la panza así se enfrentaban con ametralladoras. Ustedes lo recuerdan muy bien, salió en la televisión. Eso fue conciencia hecho por el informe de la CONADEP. Esas cosas sirven y van a perdurar. Mi nombre es María Laura Tarcidlo y pertenezco al grupo de estudiantes de Bellas Artes. Habla fuerte. Mi pregunta son dos, cortitas, que quiero saber sobre usted. ¿Cuáles son sus sueños y cuáles son sus temores? La pregunta es cortita, pero puede llegar a estar hablando toda la noche ahora. No, se le voy a decir muy corta también. Las va a encontrar en mi pintura y en mi literatura. No la quiero obligar a leer mis libros. Mi hermano Pepe nunca leyó un libro mío y yo lo adoraba. Pero si quiere saber la respuesta cabal y no esquemática, ¿y qué quiere que le diga? Va a tener que leer mis libros y ver mi pintura. O hacemos la última. A ver. Bueno, hacemos dos últimas, dale rápido. No estaba desde hoy. A ver, ¿quién estaba esta chica? La chica del... ¿Usted? Sí. Bueno. Bueno, mi nombre es Raquel Poblet. ¿Cómo? Mi nombre es Raquel Poblet. Yo soy de la carrera de letras de la UBA. Yo quería discutirle una pequeña cosa, ¿no? Con todo respeto. Al principio del programa usted dijo que en la Argentina andan tan mal las cosas que qué bien vendría la muerte. Y yo daría vuelta el argumento y diría justamente que por qué andan tan mal las cosas, qué necesario es vivir en este momento. No, yo no dije esa frase, ¿eh? Puede haber sido una especie de broma fúnebre al que estoy muy acostumbrado. Yo no pude decir esa frase. Es decir, cómo están las cosas en Argentina y capaz es morirse. Esas son cosas que uno dice exabruptos, pero de las que me arrepiento a los 2 minutos. No responde a mi manera de ser y creo que todo lo que dije antes prueba que es todo lo contrario. Creo que hay que luchar. Esto que tenemos es una basura, para decirlo rápidamente y con una palabra bastante significativa. Todo lo que tenemos ahora es una basura. Y eso tiene su lado bueno, porque cuando se llegue realmente a pisar fondo es cuando la juventud empieza a reaccionar. Yo creo que justamente el mal es la que hace surgir la esperanza. En una sociedad, en una realidad perfecta no hay necesidad de esperanza. Bueno, ahora vos, y ahora sí es la última. Sí, yo más que una pregunta... Decile tu nombre y tu... ¿dónde Fernanda estás? Lombardini, terminé Bellas Artes hace 2 años. Más que una pregunta, le quería hacer un agradecimiento a Sábato, porque en esta época en que no hay casi ideales para nosotros, para mí es un ejemplo de veracidad, es un ejemplo de un hombre que piensa y obra consecuentemente y que esa unión para mí es muy valiosa. Y otra cosa que, aparenta ser pesimista, pero para mí no lo es. Usted una vez dijo que si los jóvenes no nos morimos por la polución, por la contaminación, dentro de 10 años van a haber grandes artistas. Y bueno, yo le agradezco en mi nombre y en nombre de muchos chicos que necesitamos de gente que sea como usted. Gracias, querida, sos muy generosa, muy generosa. Cuando Lombardini se la pregunta, lo estaba con terror, porque digo, este hombre cuando lo elogian es cuando es peor todavía, ¿eh? Pero estuvo moderada su respuesta. Yo le agradecí porque me sienta
justificado con esas palabras, sino porque es mi actitud, lo que logre es otra cosa, pero mi actitud es resistir. Una vez se me hicieron el cuestionario Proust, ese famoso cuestionario que se ha hecho a muchos artistas y escritores en el mundo, y la última palabra era, ¿cuál es su lema? Resistir. Es decir, creo que hay que resistir. Y no dejo de lado el elogio personal que le agradecí por porque creo que es muy generoso. Pero lo otro es cierto. Es decir, conmigo pueden contar a muerte. Yo no soy de los que va a aflojar. Ahora sí, no quedan más que las conclusiones. ¿Qué haga? Mi nombre es Fernando Paz y bueno, más allá de hacer hincapié en que pertenezco a la Facultad de Buenos Aires por la parte de letras, también pertenezco a un taller literario de literatura de poesía y narrativa de la Secretaría de Extensión Universitaria. Y hago este hincapié porque a veces el que se atreve no está cerca de los méritos, pero en nombre de los millones de jóvenes que tomamos a Ernesto Sábato como compañero de ruta, tanto en sus ensayos, en sus ficciones, como en su compromiso permanente con la verdad, quisiera acercarme y darle un abrazo en nombre de todos esos jóvenes. Bueno, muy bien. No era pregunta entonces. Estaba urgido, pero no por la pregunta. Bueno. Debo aclarar que yo soy un dinosaurio que creo en la heterosexualidad, ¿eh? No vayan a creer. Entre las muchas citas que tengo a la mano sobre comentarios de otros pensadores o escritores sobre Sábato, hay una que me gusta más que ninguna. Es de Albert Camus, que fue uno de los grandes escritores del siglo XX. Y fíjese lo que dijo de Sábato. Admiro su seca intensidad. Qué escritor, ¿no? Los dos. Pero qué manera de juzgar a otro escritor. Yo creo que este programa ha tenido enormes riquezas. Quizá habría que repasarlo, como se relee un buen libro. Por ejemplo, esa parte del diálogo entre Sábato y el padre Mujica sobre el sentido de lo religioso. La religión es tal no cuando resuelve el problema lo ignora, sino cuando lo plantea. Es decir, cuando Dios es problema, estamos frente a un hecho religioso. Cuando es solución, ya eso no es religión. Y en el fondo la religión se hunde en el misterio. Es la diferencia con las ideologías. Las ideologías saben todo, explican todo. La religión explica y llega al misterio. Y cuando llega al misterio, nos deja frente al misterio. Eso es lo religioso. Por eso recordábamos con Sábato en unos intervalos de este programa a San Juan de la Cruz y los grandes místicos. Los grandes místicos llegaban a la noche, primero de los sentidos y después de la inteligencia, en la gran noche de su propia ignorancia frente al misterio. Esto es el espíritu religioso, necesitar las respuestas que no llegan. Y esto me lleva a la conclusión principal que yo querría. Elijo entre tantas cosas una. Todo el tiempo él ha estado hablando de tragedia, de lo trágico, el sentido trágico de la vida. Unamuno, se acordaba uno por ahí cuando hablaba. Y hay como una contradicción en Sábato aparente entre lo trágico y una especie de fuerza, de eso de luchar, de seguir. ¿Cómo se resuelve? A mí me parece que la contradicción es solo aparente, porque solo los grandes pueblos y las grandes almas viven lo trágico. Eso lo dice muy bien un libro que me impresionó mucho este verano, de un profesor Kaufmann, que dice que solamente los grandes momentos de la humanidad generaron obras de tragedia. Por ejemplo, los griegos, en su cenit, produjeron y crearon la tragedia.
Los ingleses, después que vencieron la Armada Invencible Española, produjeron a Shakespeare. Es decir, solamente los grandes momentos producen los grandes trágicos, porque solamente los grandes temples son capaces de mirar de frente a la vida y la muerte, a la condición humana. Y una vez que la miraron, una vez que la resistieron, pero que la asumieron, que ni la taparon, ni la escondieron, ni la negaron, ahí recién es posible el verdadero optimismo. Porque es el optimismo frente a lo real. Es decir, decía Aristóteles, ¿no? Cuando uno ve una tragedia, es purificado, catarsis, es purificado en su espíritu. Ve la condición humana en sus grandes extremos, Edipo, Prometeo, ve las condiciones límite del ser humano y sin embargo sigue afirmando la vida y sigue afirmando la fuerza de esa caña que piensa, que es el ser humano. Yo creo que esto es, me parece a mí, la lección de Sábato. No esconder, no huir, no tapar, asumir, mirar la vida, mirar la condición humana y sin embargo sentir la misma fuerza que se tenía antes de mirarla o más fuerza. Por eso para mí el pasaje más valioso, en fin, es un poco atrevido lo que digo, ¿no? Hubo muchos valores en el programa, pero este me llamó más que nada la atención, cuando Sábato dijo esto hace pocos minutos. Delante del ranchito siempre había tierra apisonada, como había en el campo. Delante de los ranchos una tierra apisonada. Y había una indecita, flaquita, pobre, mirriada, barriendo con escoba el piso. Me parece el ejemplo más modesto y más conmovedor de lo que es la esperanza en la mujer. Es decir, no obraríamos, no viviríamos, no nos moveríamos si no tuviéramos esperanza. No certeza, esperanza. Kant lo decía, ¿no? La demostración más grande de que Dios existe y de que hay un orden y un horizonte es que seguimos viviendo. Y Sábato está vivo. Gracias. Gracias a usted, Mariano. Tengo que agradecer por muchos motivos esta oportunidad que me dio para decir cosas que son para mí importantes, para mi propia vida y mi propia muerte. Y sentir que los muchachos, no importa, no lo tomen a mal, a los chicos que yo de pronto soy muy impetuoso, debería ser más apacible con los años, pero siempre he sido así, siempre fui. Que les contesté a veces hasta con, no dureza, digamos, pero sí con cierta acritud. No lo tomen a mal. Es tan fácil simular la bondad, es tan fácil halagar. Esas cosas son falsas y no sirven para nada. Las verdades suelen ser duras. Yo no digo que tenga yo la verdad. Yo tengo la verdad mía de 82 años de experiencia y de haber visto prácticamente el siglo, porque nací en 1911. Y bueno, y cuando yo era chico, cuando era muchacho, yo decía cosas con mucha convicción y con mucha violencia. Y después, a medida que avanza, no por debilidad, sino no por acomodamiento, no me he acomodado nunca, sino porque uno va aprendiendo sabiduría. Y eso es lo que he tratado de expresarles a ustedes. Y también ese elogio de la mujer, que no es un elogio gratuito ni convencional. Creo sobre todo, tal vez porque tuve una madre que tuvo 11 hijos, todos varones. Tuvimos esa desdicha de ser todos varones, no tuvimos hermanas. Yo lo siento mucho a eso. Pero mi madre fue para mí fundamental. Y creo que es fundamental para todos nosotros.
Yo le agradezco profundamente a Grondona este programa que es tan extenso, tan cansador y que a veces hasta agresivo. Pero es bueno eso. Y en cuanto a lo que dijo de la tragedia y de la utilidad, repito una vez más, porque siempre me impresionó una frase del gran filósofo Jaspers, que fue uno de los grandes existencialistas, cuando dijo que Sófocles, que los trágicos griegos eran educadores de su pueblo. El pueblo que iba a ir eran analfabetos del Pireo, marineros, no eran intelectuales. La tragedia enseña, la tragedia es positiva. La tragedia es la que, en definitiva, nos caracteriza como seres humanos que estamos destinados a la muerte. Y lo que dijo él es coherente con esto que acabo de decir yo. Me parece que es una buena conclusión. A veces me dicen gente, bueno, Ernesto, siempre usted con esas cosas duras y medio funerarias. Digo, no, son cosas vitales. Yo tengo cualquier cosa menos falta de vitalidad. Yo amo la vida, quiero la vida, y por eso mismo se me plantea tan fuertemente el problema de la muerte. Les agradezco muchísimo a todos los muchachos. Estén de acuerdo o en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo cuando muchacho con casi todo el mundo. Así que a mí, yo no me enojo por eso. Al contrario, me gusta un muchacho que esté en desacuerdo. No me gustan los que aplauden todo lo que uno dice. Gracias a todos ustedes por haberme permitido estos desahogos. Y gracias a Mariano Grondona por la generosidad con que lo ha hecho. Vamos a despedirlo, Sábato. Hasta el jueves.